Hola chicos, antes de empezar con lo que es la clase propiamente dicho, deciros que no he podido cambiar el tema del eco del sonido e intentaré hacerlo para la próxima vez. Los temas que vamos a ver van a ser el tema 9, que es el de las hemorragias, que es el que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Después vamos a pasar a ver el tema 10, que son los accidentes más frecuentes relacionados con la actividad física. Y por último vamos a pasar al tema 14, porque pedagógicamente me interesa por el tema que trata ponerlo aquí, ¿vale? Y es el de las enfermedades de aparición súbita. Vamos a empezar con el tema 9, diciendo que las hemorragias, como todos sabéis, es una salida de sangre al exterior, que sale siempre de dentro a fuera, desde los vasos por una ruptura, que normalmente es de tipo accidental o de manera espontánea. Las hemorragias se clasifican de varias maneras, ¿no? Una de ellas, hay varias, pero una de ellas es en función de dónde procede la sangre que sale. Entonces puede proceder, como podéis comprobar aquí en este propio dibujo, de tres sitios: de las arterias, de las venas y de los capilares. Si la sangre que se vierte hacia afuera es de tipo arterial, pues todos sabéis que son paredes gruesas, que las arterias son elásticas, que normalmente la sangre que viaja por ellas tiene una gran presión y lleva el ritmo del corazón, el pulsátil. Y además es una sangre rica en oxígeno, ¿vale? Entonces la característica de este tipo de hemorragias es que la sangre evidentemente pues sale a chorro y es con el ritmo del corazón. También tiene un color rojo intenso y además el hecho de que salga con tanta fuerza hace que el coágulo sea más difícil de que aparezca, ¿vale? Son bastante más peligrosas que las demás. Las hemorragias venosas, como podéis ver en el dibujo también, las venas los vasos son mucho menos elásticos, son muy poco elásticos, tienen la sangre que circula por ellas de manera continua y con baja presión, y que cuando sale la sangre de una hemorragia de tipo venosa, la sangre sale de manera constante, porque no tiene pulso evidentemente, es un color rojo oscuro porque no tiene tanta saturación de oxígeno y son más fáciles de controlar, y la coagulación la coagulación es mucho más fácil por la poca presión. Por último, las hemorragias capilares son vasos muy pequeños, digamos a nivel microscópico, que se rompen y entonces rápidamente aparece el coágulo, precisamente por eso, porque son vasos con un diámetro muy pequeño y no tiene fuerza tampoco. Entonces aparecen unas gotitas de sangre que ocupan toda la superficie de la herida y el riesgo de hemorragia es el más alto aquí, porque hay una cantidad bastante grande de vasos abiertos y son en definitiva bastante fáciles de controlar. El segundo tipo de clasificación es según el tipo aquí lo veis, de volumen de sangre que se pierde, la cantidad de sangre que se pierde. Antes de eso, voy a explicaros lo que es la volemia. La volemia es la cantidad de sangre que tenemos dentro de nuestro organismo. Suele ser en adultos entre 5 y 6 litros. Así pues, las hemorragias leves tienen una pérdida solamente, digamos, de un 15% de la volemia, o sea, del total, que corresponde más o menos a unos 750 centilitros como máximo, ¿vale? Una hemorragia grave sería aquella en la que se pierde entre el 15% y el 30%, es decir, casi 1,5 litros de sangre, es bastante, sería bastante aparatosa. Y las hemorragias muy graves son las que se pierde más de un 30%. Son tan graves que ponen en riesgo la vida de la persona, probablemente por entrar en una cosa que es el shock hipovolémico, o sea, shock por falta de sangre. Una tercera clasificación de las hemorragias es según dónde se vierta la sangre. Vamos a ver las hemorragias externas. Evidentemente, como indica la palabra, la sangre se extiende, se va fuera. Son muy fáciles de valorar y el orden de actuación en este tipo de hemorragias, que son las más comunes, son las siguientes. Siempre que sea posible, utilizamos un método que es el de comprensión manual externa. Si esto no es suficiente y la herida sigue sangrando, se utiliza un método un poco más agresivo, que es el vendaje compresivo con elevación del miembro. Y en el caso en que aún así no se corte la hemorragia, se utilizaría el último, que podemos llamar el método de compresión arterial. Estos tres métodos, que los he explicado así bastante rápidamente, los vamos a explicar uno por uno con todos sus matices. Aquí también, como generalidades, hay que decir que en caso de que haya algún tipo de objeto clavado en la persona, no hay que sacarlo, porque este objeto puede estar ayudándonos porque está taponando la arteria. Si lo sacáramos podríamos favorecer la hemorragia. Y también en función de la sangre que
extravasada, o sea, la sangre que sale de fuera, hay un peligro de shock hipovolémico, como hemos dicho antes. Entonces, en este caso, en que una sangre sea importante, y no sea cuestión ya de que nosotros hagamos los primeros auxilios, sino que tenga que venir el servicio 112, es evidentemente avisarlo y también ayudar al paciente colocándolo en una posición que es esta que se señala aquí, que se llama posición de Trendelenburg o anti-shock, ¿vale? Y también abrigar al paciente. Como veis, esta posición, la víctima se tumba hacia arriba, se le elevan las piernas para que la sangre vaya hacia abajo y esté en el corazón, ¿vale? El primer método de compresión, como hemos visto aquí arriba, es el método de compresión manual, que es la primera opción que tenemos, ¿vale? Este método de compresión manual externa se utiliza, pues, en principio, como vemos en este dibujo, un apósito con el cual nosotros hacemos presión sobre el punto sangrante hasta que se corte la hemorragia. Y no hay que ser impaciente, porque este proceso de cortar la hemorragia puede durar hasta 10 minutos. Y si aún así se nos empapa de sangre, debemos de poner más apósitos encima y no retirar el primero que pusimos. En este punto vamos a hablar del control de las hemorragias nasales, ¿vale? Común, que se llama epistasis. Y es porque es un método de compresión manual externa, igual que los anteriores, pero tiene la peculiaridad de que es en la nariz. Entonces, cuando esto ocurra y tengamos claramente, pues, un problema nasal de una hemorragia simple, y no es porque haya habido un traumatismo, un golpe craneoencefálico, simplemente se le indica a la persona que incline la cabeza hacia adelante, y así evitamos que se trague la sangre. Antiguamente se decía que se levantara la cabeza hacia atrás, y no es correcto, ¿vale? La que se sienta y la inclinación de la cabeza hacia adelante, como vemos en la figura. Entonces se le indica que respire tranquilamente por la boca y apretamos fuertemente el orificio sangrante y contra el hueso, el cartílago de la nariz, durante unos 10 minutos. Si a pesar de esto sigue sangrando, se puede introducir un poquito de gasa humedecida en agua oxigenada, ¿vale? Que tiene propiedades homeostáticas, y meterlo en el orificio nasal y dejarlo aproximadamente durante unos 15 minutos. Si el método anterior no funciona, se utiliza el método de vendaje compresivo, que es que nos ayudamos de una venda de tipo compresivo, y al mismo tiempo que se venda el miembro alrededor de él, se aplica una presión directa sobre la herida. Para ello es recomendable levantar, como en este caso, además del vendaje que hemos explicado, levantar la extremidad por encima del nivel del corazón para facilitar el retorno. Y como medida excepcional se puede aplicar un poco de hielo sobre los 10 primeros minutos sobre la venda. Existe otro método que se llama el método de compresión facilitada, que pertenece a este mismo bloque, pero es una variante, y es para aplicar más presión todavía, si cabe, sobre la herida. Para ello se coloca un rollo de venda cilíndrica exactamente sobre la herida, encima del vendaje que hemos puesto anteriormente, y se vuelve a vendar aplicando fuerza sobre el rollo y la piel. Y además debemos de comprobar que siga habiendo pulso en la parte distal, es decir, los dedos que no se enfrían o que no cogen un color diferente, para asegurarnos de que no hemos cortado todo el torrente sanguíneo. El tercer y último método es el de la compresión indirecta y arterial. Si los dos anteriores han fracasado, o sea, la herida sigue sangrando, entonces consiste en buscar la arteria que esté situada entre el punto que sangra y el corazón, para presionarla y hacer que la sangre le cueste más trabajo salir, que pase por ahí. Entonces, bueno, pues se aprieta con bastante fuerza la arteria correspondiente, y tenemos que buscar el punto de la arteria donde no haya demasiada masa muscular. Normalmente estos puntos suelen ser la axila y la ingle. Este método no detiene la hemorragia completamente, pero sí disminuye mucho el flujo sanguíneo. Entonces, ¿cómo se hace? Pues con la mano, con mucha fuerza, o con el puño, se realiza una fuerte presión contra el hueso, de manera que presionamos la arteria para que se cierre su diámetro, y disminuye el flujo de sangre a la herida. Los puntos más comunes son, pues, para la arteria axilar o humeral, para todas las hemorragias que se producen en el brazo y las extremidades, y la arteria inguinal o femoral para todas las hemorragias que se producen en el muslo o la pierna. Aquí tenemos un dibujo donde se ven los puntos donde podríamos hacer una compresión indirecta o arterial. ¿Veis? Aquí están el inguinal, aquí está el axilar, pero hay otros, ¿vale? Que están aquí puestos.
Un último método que es muy extremo y no está recomendado para personas que no son sanitarias es el torniquete, ¿vale? Es el último recurso siempre cuando lo demás no funciona y siempre se utiliza en extremidades, ya sea en brazos o en piernas. Está indicado, si está indicado en el caso de amputaciones claras y de aplastamientos en los cuales el miembro no se puede salvar y también está indicado cuando son hemorragias muy graves. Pero aquí está la controversia, porque un torniquete mal hecho pone en peligro el miembro por gangrena y es muy peligroso hacerlo si no se controla bien este método. En fin, la técnica de colocación sería, pues, se coloca el torniquete entre la herida y el corazón, porque que anteriormente hemos dicho, en el brazo sería por encima del codo y en la pierna sería por encima de la rodilla. Dar un par de vueltas del vendaje que tengamos y utilizaremos un vendaje o algo que sea mayor de 5 centímetros como mínimo, porque si es más pequeño, al tener que apretar tanto, puede ser que cortemos la piel. Entonces se realiza un nudo que está por encima del objeto y otro nudo al final, y entre estos dos nudos se introduce algo largo y rígido y duro como una madera, un palo, y se gira hasta que, a manera de grifo, hasta que notemos que va perdiendo presión la salida de sangre y la hemorragia. Entonces hay que procurar en este caso un traslado rápido a un centro sanitario, y es muy importante apuntar siempre la hora en la que se ha empezado el torniquete y dejarlo a la vista para que los médicos que atiendan a la persona sepan cuánto tiempo ha estado ese miembro sin sangre o esa parte sin sangre. Si es necesario el traslado y estamos solos o tenemos métodos rudimentarios, es importante que inmovilicemos el miembro con algún tipo de tablilla o de férula, etc. Y por último, en caso de que tengamos que poner alguna vez, Dios quiera que no, un torniquete, tenemos que tener en cuenta que cada 10 minutos debemos de aflojarlo y ver si hemos conseguido coagular o detener la hemorragia. Si es así, pues se limpia y se venda la herida. Pero si no, es importante volver a apretar otra vez el torniquete y comprobar cada 10 minutos a ver qué es lo que ha ocurrido. También, si colocamos un torniquete mal con demasiado poca fuerza, en realidad puede empeorar la hemorragia, porque el torniquete solo retiene el retorno venoso y no la salida de sangre, con el problema que supondría esto. Aquí tenemos el algoritmo de las hemorragias, ¿vale? Y tal y como hemos visto, es muy claro y muy fácil. Lo primero que se hace, el primer paso, es intentar cortarla de manera manualmente externa. Si sí funciona, pues mantenemos la presión y vendamos, y si hace falta, evacuamos. Si no funciona, pasamos al segundo punto, que es el vendaje compresivo externo. Entonces, si sí funciona, igualmente. Si no funciona, se pasa al penúltimo, digamos, que es la compresión indirecta arterial, que igualmente, si funciona, se hace esto que viene aquí, y si no funciona, pues hay que intentar poner un torniquete, pero vamos, como hemos dicho antes, solamente para casos extremos en el cual corra peligro la vida de la persona, o bien por amputación, o bien por aplastamiento, o porque la sangre que está saliendo sea tal que va a entrar en shock hipovolémico y pueda morir. Otro tipo de clasificación de las hemorragias, además de las externas, que ya ha quedado explicado antes, son las internas, ¿vale? Son hemorragias que son muy difíciles de valorar porque no hay sangre visible. A nivel torácico, abdominal, cerebral, pues las vísceras, los pulmones, el hígado, incluso el cerebro se ven afectados. En este tipo de hemorragias se pierde muchísima sangre en poco tiempo y suelen ser habituales en accidentes de tráfico, de moto, caídas de cierta altura, golpes abdominales. Entonces, podemos sospechar que este tipo de hemorragias, cuando ha habido un accidente muy traumático, y sin embargo la persona no aparece como si tuviera nada, como si hubiera salido ilesa. Entonces hay que prestar atención a los siguientes síntomas posteriores, ¿no? Si estamos con esa persona, si podemos sospechar que hay problemas, si esa persona empieza a estar pálida, a agitarse, a tener mucha sed, a tener escalofrío, a tener el vientre en tabla, como ya hemos visto antes, y hay que estar atento a la aparición de signos de gravedad, que es el posible inicio del shock, como alteraciones de la conciencia o respiración superficial o un pulso muy débil o muy rápido, y en general vemos que la víctima cada vez se encuentra peor.
Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Bueno, pues lo primero es avisar a los servicios de emergencia, mantener la calma, valorar las constantes vitales, si podemos, sobre todo, como hemos dicho en clase, la respiración y la conciencia, que eso sí podemos hacerlo nosotros, mantener las vías respiratorias abiertas, con la cabeza inclinada lateralmente, y si está consciente, colocarlo de cúbito supino, o sea, boca arriba con las piernas elevadas, en la posición de Trendelenburg que hemos visto antes, y también abrigarlo. La última clasificación de este tipo de hemorragias son las hemorragias exteriorizadas, que son hemorragias que se producen en el interior del cuerpo y buscan un conducto de salida más cercano, más propio, que son los orificios naturales del cuerpo, como son el oído, sangre por el oído, sangre por la nariz, boca, ano, vagina, uretra, en fin. Este cuadro lo veremos en clase más detenidamente. Vemos ahora, como os dije antes, el tema 10, que son los accidentes más propios de la actividad física. Vamos a empezar con los que son de tipo óseo. Hay dos tipos de primeros auxilios relacionados con el tipo óseo, que son la periostitis o el tejido óseo propiamente dicho, o sea, un hueso roto o una periostitis. La periostitis tibial anterior es una lesión que se produce en el periósteo, que es... El periósteo no es más que una membrana, como veis aquí, que recubre al hueso para darle fricción y aislarlo, y cuando por una acción mecánica que se repite muchas veces, como por ejemplo correr en terrenos duros, como vemos aquí, entonces esta fricción natural que hay entre la membrana y el hueso se pone rígida, pierde el lubricante, digamos, y entonces empieza a doler, y es el dolor que tenemos aquí cuando corremos. Esto suele ser porque corremos en sitios duros o un calzado que no es apropiado o estamos muy cansados. Otro tipo de periostitis es la que se produce por un golpe. Es de este tipo, lo que como podemos ver aquí. Como hay un hematoma que se produce por el golpe y es lo que produce el dolor. La inflamación de este hematoma presiona contra la membrana esta y es lo que produce el dolor. Las prevenciones son las lógicas que he explicado antes y los primeros auxilios son muy simples. Primero reposo, después aplicar frío. Ya sabéis vosotros que el frío se debe aplicar en las primeras 24 o 36 horas y que si eso sigue doliendo pues habrá que ver, puede ocultar una posible fisura, y también se puede colocar una especie de tape, que es un esparadrapo rígido que atenúa las vibraciones. Y también se puede utilizar, como pone aquí, pomadas antiinflamatorias. Las segundas cosas que pueden ocurrir a tipo óseo son las fracturas. Entonces, todos sabemos que las fracturas son interrupción de la continuidad del hueso. Normalmente se dan por un golpe, por un traumatismo, y los síntomas son de dos tipos. Hay síntomas locales y síntomas generales. Los locales son, pues son obvios, que son el dolor intenso, sobre todo cuando te tocas, la impotencia funcional, es decir, no puedes utilizar ese hueso para lo que está diseñado, se hincha, amoratamiento, deformidad, en fin, lo que pone aquí, ¿vale? No tiene más que leerlo. Y los síntomas generales están asociados al dolor tan fuerte que se tiene, que son pues taquicardia o palidez o frío también. Las fracturas se pueden clasificar según dos tipos, son según su continuidad y según la piel afectada. Según la continuidad, es muy claro, vemos las fracturas incompletas y las fracturas completas. Las incompletas son fisuras en las cuales la línea no alcanza todo el espesor del hueso en su eje transversal. Veis aquí que la fractura no llega hasta el final del hueso roto, esta es incompleta. Como aquí, la letra A señala una fractura incompleta y la letra B señala la fractura completa, que la podemos ver claramente en este otro radiografía. Veis este hueso que se ha deformado, se ha salido completamente de su eje. La segunda clasificación es según la piel afectada por la fractura. Pueden ser fracturas cerradas, que es lo normal, que las fracturas sean cerradas. No existe rotura de la piel o fractura abierta, en la que además de haber fractura, el hueso sale hacia afuera, rompe la piel. En cuanto a las prevenciones, pues simplemente no transportar a la persona si no es absolutamente necesario, ¿vale? Y hay que intentar inmovilizar el miembro fracturado esperando a que vengan los servicios sanitarios. Si es una fractura vertebral, no sentar a la víctima, evidentemente, para no ejercer presión sobre las vértebras, ni doblarle la espalda ni el cuello, ¿vale? Eso es obvio. Los primeros auxilios para la fractura cerrada, pues en primer lugar es revisar siempre la respiración de la persona, ¿vale? Porque son
son situaciones muy tensas y la persona podría pues, tener una parada cardíaca o algo así. Entonces, en cuanto se pueda realizar una evaluación secundaria, si la persona tiene respiración, hacer una evaluación secundaria y conciencia en busca de otras lesiones, por supuesto llamar a emergencias y en caso de que haya que inmovilizar a la persona, hay que inmovilizar la fractura con un material específico. Hay que impedir que la víctima se mueva lo más posible, como hemos dicho antes, no evacuarlo si no es necesario, y si hay que hacerlo, hay que inmovilizarlo previamente. Y por último, no intentar reducir la fractura. Hay un método de reducción que se llama fractura somera, que lo vamos a ver, aunque es específico del sanitario. También podremos aplicar, si se puede, colocar hielo, una compresa de hielo para disminuir el dolor y la hinchazón. Los primeros auxilios para las fracturas abiertas, como vemos en estos casos, es tratarla como una herida grave, es decir, hay que intentar prevenir la infección, no respirar cerca para no favorecer ningún tipo de infección. Si es posible, enjuagarla y retirar los elementos sucios que haya visibles, solo si es posible, y después cubrirla con apósitos estériles también a ser posible. Una vez hecho todo esto, que es reducir la herida grave, hay que actuar exactamente igual que en el caso de la fractura cerrada, que no vamos a repetir de nuevo, y evidentemente un traslado urgente al hospital, ¿vale? Como os dije antes, la reducción somera, solo para personal sanitario, lo decimos como curiosidad, consiste en reducir la fractura. Y la idea es, si en este caso que vemos aquí de una fractura de cúbito y radio, pues fijamos la extremidad proximal, que es esta, y con la otra mano pegamos un tirón hacia afuera de la extremidad distal para que los huesos se alineen. Por último, el tema 14 habla sobre las enfermedades de aparición súbita. Son enfermedades que aparecen de manera rápidamente y alteran a la conciencia. Entonces hay que hacer algo y hay que hacerlo algo de manera urgente. Y eso pues, nos puede ocurrir al tratar con tantas personas, ya sean niños, sean personas mayores en nuestro futuro trabajo como profesionales. Entonces vamos a verla para organizarnos bien de diferentes puntos de vista. Primero vamos a ver todas las enfermedades de aparición súbita que se dan a nivel del sistema nervioso central. Pues sobre el sistema circulatorio, sobre el sistema respiratorio, qué es la fiebre y cuáles son las enfermedades del aparato digestivo. Como hemos dicho antes, vamos a ver primero las enfermedades del sistema nervioso central que son súbitas. Evidentemente todos conocéis la lipotimia y el síncope. Vamos a ver la lipotimia, aunque en las dos, en el caso de que nos ocurra, estemos presentes, lo primero que hay que comprobar es que la persona tiene respiración. Normalmente se ve de una manera visual, ¿no? Porque a la persona no le ocurre nada especial, pero si tenemos dudas, utilizamos la maniobra de ver, oír y sentir. La lipotimia es una pérdida momentánea, fijaros que digo momentánea porque va a ser la diferencia con el síncope, del conocimiento y del tono muscular. Dura de unos segundos a unos minutos y es provocado por un descenso de la presión arterial, no llega a sangre del cerebro y la persona se desmaya. También es verdad que tiene una recuperación espontánea. Esto ocurre a la persona que tiene lipotimia de manera paulatina, es decir, él se está dando cuenta de lo que está ocurriendo y él sabe que se va a desmayar. Y él nota que le falta fuerza, que tiene sensación de pérdida de conocimiento, que tiene malestar, vértigo, náuseas, visión borrosa y sudoración y al final cae al suelo. El síncope es una pérdida de conciencia que se hace de manera brusca, o sea, la persona no se da cuenta, está consciente y de repente está inconsciente y no se acuerda cómo le ha ocurrido. Entonces, esto puede durar también varios minutos en recuperarse. Es más grave que la lipotimia y puede ocurrir por gente que tenga problemas de corazón, que no le llega a sangre el cerebro de repente, por problemas neurológicos, por tensión baja y por estímulos psicógenos, que son pues, gente que ve sangre y se marea, una jeringuilla o miedo o emociones muy fuertes. Hay otro tipo de síncope, que es el síncope ortostático o postural, que le ocurre mucho a las personas mayores, ancianos y gente que tiene muy mala circulación, que simplemente cuando están sentados o tumbados y se levantan de manera brusca, la sangre no le llega rápidamente al cerebro y caen desmayados, ¿no? Entonces se les recomienda que cambien de posición más tranquilamente sin moverse tan rápido. Los primeros auxilios para estos dos casos, tanto para el hipotimia como para el síncope, es que si sentimos que la persona se va a marear, pues ayudarle a sentarse y a que eche la cabeza hacia abajo,
¿vale? Esta posición que estamos viendo aquí. Si la persona perdón, ya se ha perdido la conciencia, pues la tumbamos y le elevamos la extremidad inferior. Le aflojamos la ropa y si está inconsciente no le damos nada de beber y, como está en este caso, le giramos la cabeza lateralmente para evitar el vómito. Esto normalmente debe durar entre 1 y 3 minutos y si dura más tiempo que este, pues ya podemos pensar en llevar al 112 y al traslado hospitalario. Otro tipo de enfermedad de este apartado son los ataques de ansiedad del sistema nervioso, ¿vale? La ansiedad es una emoción en que se dan ante situaciones en las que la gente se siente amenazada o agredida y, bueno, pues ya veis aquí que ocurren este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, hay muchas, pero estas pueden ser varias. Los signos y los síntomas, pues es un temblor generalizado, una sudoración, taquicardia o palpitaciones y sobre todo se caracteriza por una respiración muy superficial y muy rápida. También mareo y sensación de inestabilidad y también sensación de falta de aire, porque ellos hiperventilan pero inefectivamente. Los primeros auxilios pues son tranquilizar a la víctima, estimularla, decirle que respire lentamente y que cierre los ojos durante unos 15 minutos. Si no es capaz de controlar la hiperventilación que está haciendo, se le recomienda que se le coloque una bolsa, principalmente de papel, y respire su propio aire, porque con la hiperventilación lo que ocurre con la persona es que aumenta la eliminación del CO2 y entonces el nivel de CO2 en el cuerpo se desequilibra. Si la persona respira el propio CO2 que está expulsando, restituye esa concentración y ese equilibrio normal de CO2. La tercera y última enfermedad súbita de pérdida de conciencia súbita del aparato del sistema nervioso central son las convulsiones, ¿vale? Las convulsiones son contracciones involuntarias y violentas de los músculos, ¿vale? Que provoca a la persona movimientos irregulares. Una crisis convulsiva se inicia con la pérdida brusca del conocimiento y la caída al suelo. Y la causa más frecuente suele ser la epilepsia, pero no es la única. Hay otras como la rabia, el tétano, la histeria, los que pueden provocar alcoholismo, intoxicaciones o la fiebre alta puede producir convulsiones. Los síntomas y los signos es que hay contracciones musculares generalizadas tanto en extremidades como en la cara. A veces se muerde la lengua o soltan espuma por la boca. También pierden el control de los esfínteres y pueden orinarse y materia fecal y gritan también y entran en estado de inconsciencia, están inconscientes. Y hay 3 fases que llaman la fase tónica, la fase crónica y la fase de relajación. En la fase tónica, las contracciones musculares son isométricas, la persona extiende los músculos y los contrae en esta posición que estamos viendo aquí. Después pasa a una fase clónica en la que los músculos tiemblan y se contraen y se descontraen de esta manera, la persona se flexiona. Y por último, la última fase, la de relajación, en la que la persona ya queda completamente fuera de estas 2 fases y queda la última fase, que es la de relajación. Al ceder la convulsión y recuperar la conciencia, la persona suele tener dolor de cabeza, dolor muscular, fatiga y además no recuerda qué es lo que le ha ocurrido. En relación con los primeros auxilios de la epilepsia, he encontrado un vídeo de la Federación Andaluza de Epilepsia editado por la Junta de Andalucía que resume bastante fielmente lo que yo tengo puesto aquí escrito, así que vamos a verlo. Colocar a la persona en posición de seguridad, mantener la calma y dejar espacio libre alrededor, retirar los objetos o muebles cercanos con los que pueda lesionarse, proteger la cabeza con algún objeto blando debajo, retirar los elementos que le puedan molestar, controlar el tiempo de la crisis, comprobar que esté consciente y recuperado. Recuerde lo que no debe hacer. No introducir nada en la boca para evitar mordeduras en la lengua. Puede partirle las mandíbulas o los dientes y hacer que se asfixie. No impedir las convulsiones, porque puede causarle lesiones. Cuando comienza la crisis, no es posible detener la convulsión. No intente mover a la persona mientras está convulsionando. No le dé nada de beber ni de comer hasta que estemos seguros de que está recuperado completamente.
Bueno, pues ese ha sido el vídeo, pero fijaros cómo tiene gracia que entre la parte de lo que se debe de hacer y lo que no se debe hacer había un vaso de café encima de la mesa, que sería el que el epiléptico se iba a tomar. Y entre un tanto y otro, alguien de los curiosos se lo habrá tomado, porque en la segunda parte del café, del vídeo, el café ya no está. O sea que algún kinky de eso, además de ayudarlos a tomar cafelito. Bueno, seguimos. Pasamos ahora a las enfermedades de aparición súbita del sistema circulatorio. Y como podéis comprender, todo es la angina de pecho y más adelante el infarto de miocardio. La angina de pecho es una especie, no es de infarto de miocardio, pero no total, en donde la obstrucción de la arteria aorta es tibia, es pasajera, no es total, y entonces eso produce una insuficiencia de sangre, pero no total, y sobre todo cuando se realiza algún tipo de ejercicio. Factores de riesgo, pues está claro, ese tipo de personas que ya hemos hablado otras veces, y los síntomas que se tienen pues es un dolor en la zona posterior del esternón que se irradia normalmente hacia la parte izquierda, ¿vale? Tanto el hombro como el brazo, y cesa cuando el esfuerzo se acaba, o cuando la persona reposa, o cuando se toma vasodilatadores. Los primeros auxilios, pues evidentemente primero es el reposo absoluto para que la demanda de sangre no sea tan alta. Si tiene alguna medicación pues, específica, pues que se la tome, tranquilizarla y para que de esa manera pueda oxigenarse mejor. Y también decirle a la persona que mientras llega la atención médica esté semisentado, porque eso favorece la respiración, o si está tumbado en posición lateral de seguridad y se queda inconsciente, ¿vale? Y también trasladarlo al hospital cuando me dan los servicios del 112, porque una angina de pecho puede en ese mismo momento evolucionar hacia un infarto. En el caso del infarto de miocardio, la obstrucción de las coronarias es de tal magnitud que se produce una necrosis, o sea, muerte por falta de oxígeno de la pared cardíaca. Y se produce el infarto cuando la falta de oxígeno que tiene el cuerpo, porque el corazón no puede bombearla, hace que este no pueda contraerse con normalidad y se produce el infarto. Los síntomas pues, son dolor en la zona posterior del esternón, que se irradia al hombro y al brazo izquierdo, igual que en la angina de pecho. Pero a diferencia de la angina de pecho, el dolor, las molestias no cesan con el reposo. Entonces el dolor se irradia a los brazos, a los hombros, al cuello y a la mandíbula, generalmente del lado izquierdo. Hay malestar general, incluso débil, se palidece y hay una dificultad para respirar. Los factores de riesgo son, como ya hemos dicho, son hereditarios, el estrés, la obesidad, el sedentarismo, el colesterol, etc. Y los primeros auxilios son, hasta que la víctima queda inconsciente, podemos seguir los mismos primeros auxilios que para la angina de pecho, pero cuando la persona cae inconsciente, no responde y no respira, ya sabemos por las clases anteriores qué es lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? La embolia cerebral es otra enfermedad súbita del sistema nervioso y que es una obstrucción brusca de un vaso sanguíneo del cerebro, y esa obstrucción de ese vaso puede ser producida por una sustancia que ha sido arrastrada por el torrente sanguíneo, como por ejemplo un coágulo o alguna grasa o aire, etc. Los síntomas son pues, pérdida de conocimiento rápidamente y tras la cual aparece una hemiplegia, es decir, una parálisis o anestesia de un lado del cuerpo, rigidez, convulsiones, y afecta muy importantemente en función del sitio donde se haya dado ese coágulo en el cerebro, para que afecte a un lado, derecho, izquierdo, afecte el habla, afecte la visión, etc. Los primeros auxilios serán ponerlo en posición lateral de seguridad, vigilar la conciencia, por supuesto, respiración, RCP si se hace falta y urgente traslado al hospital. Que todos los órganos del cuerpo, el cerebro necesita oxígeno y nutrientes para funcionar correctamente. Estos elementos vitales llegan al cerebro a través de la sangre que fluye por el sistema circulatorio. Un accidente cerebrovascular, ACV, se produce cuando no hay irrigación sanguínea a alguna parte del cerebro. Esto provoca la muerte del tejido y la pérdida de determinadas funciones cerebrales. El ACV puede deberse a la ruptura de los vasos sanguíneos, como un aneurisma, o a una embolia, que es un pequeño coágulo o partícula flotante que se deposita en una de las arterias del cerebro e interrumpe la irrigación sanguínea. Según el área del cerebro afectada, un accidente cerebrovascular puede provocar alteraciones en el habla, parálisis, pérdida del conocimiento o incluso la muerte.
Por último, el shock realmente es difícil de encuadrar porque hay muchos tipos de shock. Básicamente la definición de shock es una falta de riego al cerebro y por lo cual se pierde la conciencia. Entonces esa falta de sangre puede ser, el shock puede ser hipovolémico cuando es por falta de sangre, o cuando es por infecciones graves puede haber también un shock, también por alteraciones cardíacas y por alergias y por trastornos nerviosos, ¿de acuerdo? Otro grupo de enfermedades súbitas son las que se dan en el sistema respiratorio. La primera de ellas que vamos a utilizar es el shock anafiláctico. Pienso yo que porque puede ser más común en nuestro tipo de trabajo que tengamos, ¿no? Entonces el shock es una pérdida de conocimiento que no es momentánea, es permanente y potencialmente mortal en casos muy extremos, ¿vale? Con parada cardiorrespiratoria. Es una reacción alérgica que afecta a todo el organismo y se puede producir por picaduras de insectos a los cuales somos alérgicos, por alimentos a los cuales somos alérgicos también, por medicamentos también, etc. Señalar que, por ejemplo, una persona que sea alérgica a la picadura de las avispas o las abejas podría morir solo por la picadura de una de ellas. Los síntomas son, bueno, antes que decir que como hemos dicho anteriormente, que si el shock es muy severo y no hay atención médica, la persona podría morir en tan solo 15 o 30 minutos. Los síntomas que ofrece primeramente pues son urticaria, o sea, pica, salen pompitas en la piel, hay náuseas, vómitos, diarrea, conjuntivitis, arritmia, dificultad para respirar, boca seca, etc. Hinchazón de la lengua y los labios por el envenenamiento, digamos, o alergia. Y los primeros auxilios son, cuando vemos estos síntomas que vemos aquí arriba, llamar rápidamente el 112 y trasladarlo a un centro hospitalario y la medicación que se pone para estos síntomas es la adrenalina. La gente que sabe que es alérgica, muchos de ellos llevan unos bolígrafos inyectables de adrenalina o jeringas inyectables de adrenalina. Y aquí podemos ver un tipo de esta medicación específica que la gente debería llevar. Veis aquí la adrenalina y cómo se inyecta. El asma es otra enfermedad de tipo respiratorio que puede producir un desvanecimiento súbito y es una enfermedad de los bronquios que tiene un origen básicamente alérgico. Entonces lo que ocurre es, como veis en esta fotografía, que el diámetro del bronquio, que tiene que ser en tamaño normal, se reduce a este tamaño, con lo cual la entrada de aire es mucho menor y por ese motivo pues, puede haber un desmayo. Los síntomas es dificultad respiratoria, obviamente, y un espasmo. Veis aquí la foto de se ve un espasmo, una reducción de los músculos bronquiales. La respiración, obviamente, se hace ruidosa, tenemos que respirar con esfuerzo, persistente, irritativa, y en casos muy graves se obstruyen tanto los bronquios que puede incluso la persona llegar a morir por asfixia. Los primeros auxilios pues, es primero mantener tranquilidad y reposo, porque un estado nervioso hace que la respiración sea más necesaria. Y la gente que padezca asma debe de llevar siempre consigo los inhaladores de vapor, que son los más útiles. Como prevención, pues evitar el contacto con todo lo que sea alergia y estar bien hidratado y utilizar el inhalador. El asma o enfermedad reactiva de las vías respiratorias es un trastorno crónico que obstruye la respiración debido a la inflamación de los bronquios, que son los principales pasajes de aire de los pulmones. En Estados Unidos, del 3 al 5% de los adultos y del 7 al 10% de los niños sufren de asma. Los ataques agudos de asma causan aproximadamente 5.000 muertes por año. En las personas con asma se producen 3 cambios en las vías respiratorias pulmonares. El primero es la inflamación o hinchazón, razón por la cual la vía respiratoria se inflama y produce una mucosidad espesa. La inflamación provoca la constricción de los músculos que rodean las vías respiratorias, que a su vez se tornan más estrechas. Este estrechamiento también se conoce como broncoespasmo. El tercer cambio consiste en una mayor sensibilidad de las vías respiratorias. El paciente con asma se vuelve extremadamente sensible a la caspa de los animales, al polen, al aire frío, al humo del tabaco, para mencionar solo algunos factores. Los pacientes con asma deben desarrollar un plan de acción con medicamentos junto al médico para controlar los síntomas y minimizar los ataques. La fiebre vamos a verla básicamente orientada a niños.
La fiebre es un signo de enfermedad la mayoría de veces porque hay una infección en el cuerpo y es un signo de alerta. En los niños pequeños, cuando la fiebre es muy alta, va acompañada de convulsiones. Y en lo general la fiebre suele bajar con un tratamiento adecuado y no debe de tratarse hasta que la fiebre no sea superior a 38 grados y medio. Los signos y síntomas pues, son al tacto, especialmente aumento de la temperatura en el cuello, en la cabeza, en la frente, y los niños que tienen una fiebre alta pues, pueden tener escalofríos, pulso y respiración acelerada. Cuando la fiebre es también muy alta pueden estar sensibles, irritables a la luz, con dolor de cabeza, incluso como hemos dicho antes, convulsiones. Y cuando un niño que es normalmente activo deja de moverse y empieza a dejar de jugar y estar somnoliento todo el día, puede ser que sea un proceso de fiebre. Para los primeros auxilios pues, es poner compresas húmedas sobre la superficie de la piel o un baño de agua tibia durante 5 o 15 minutos y dejar a la persona húmeda y cubrirla. También desnudar completamente al niño y airearlo en un sitio fresco y ventilado también durante unos 15 minutos para hasta que la piel se sienta fresca. Tener siempre a ese niño hidratado y administrarle con consentimiento de los padres, claro, un medicamento antipirético que sea comercialmente son aquí en España el paracetamol y el ibuprofeno. Y por supuesto consultar al médico para descubrir la causa de la fiebre. En el siguiente vídeo que he buscado para que hablen de la fiebre pues, profesionales, pediatras y tal, aparece una primera parte que vais a ver ahora de un enfermero de emergencia, un médico de emergencia, en el que habla de las posibilidades que se encuentran con los niños, normalmente por enfermedades, ¿por qué lo llaman? En urgencias. En los niños lo que es patología médica es mucho menor, tienen menos incidencia de enfermedades en general, pero en cambio sí que son los más, digamos, sensibles a los accidentes en el hogar. Lo que más tenemos son traumatismos en el hogar, pues caídas o bien cortes accidentales o bien electrocuciones en el domicilio. Y por otro lado, pues lo que son las emergencias de vía respiratoria, lo que he comentado antes, bien por obstrucción de la vía aérea o bien por enfermedades respiratorias como el asma, bronquiolitis, laringitis, etc. Se calcula que es como un 20% de las consultas es simplemente por fiebre. ¿Cuándo nosotros consideramos que un niño tiene fiebre? Cuando tiene una temperatura axilar de 38 o rectal de 38,5. Toma la temperatura y si vemos que tiene 38,5, pues le damos el tratamiento que tenemos en casa, el paracetamol. En los niños es paracetamol o ibuprofeno, que son los dos medicamentos que se utilizan para bajar la fiebre del niño. Y también podemos hacer medidas físicas, poner paños templados en la frente, en las axilas, o dar una ducha de agua tibia, ojo, no agua fría, porque nuestra temperatura corporal son 37 grados, o sea que el agua no debe estar tampoco fría, como algunas veces se ha oído, ¿no? Un baño de agua fría, una ducha de agua fría, no, el agua templada para intentar bajar la fiebre. Y esperamos y vemos cómo responde el niño, si tiene fiebre. Cuando nos debemos alarmar, si tiene un síntoma acompañante de la fiebre, una insuficiencia respiratoria, o unas manchas en la piel, entonces ya igual nos podemos alarmar de otra manera, pero si tiene la fiebre propiamente dicha, vamos a tratarla y vamos a esperar. Cuando la fiebre nos parece muy alta, pues la fiebre no debe pasar nunca de 41 grados, porque a los 41 grados ya se produce daño cerebral. La última enfermedad es la que vamos a tratar aquí, es la apendicitis, que es una inflamación, como dice la propia palabra, del apéndice. Este tipo de enfermedad se suele curar con la extirpación quirúrgica y no tiene otra solución que ella, porque una apéndice infectada, porque la apendicitis si se rompe, entonces llenaría todo el intestino de lo que es la sustancia que está corrompida y entonces produce otra enfermedad todavía mucho más grave que es la peritonitis.
Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Pues aunque aquí están mezclados, yo creo que el más importante es la fiebre que se combina con un dolor muy agudo cuando te aprietan la parte derecha inferior del estómago, de la pared abdominal, que es donde está situado el apéndice, y sobre todo se siente dolor cuando sueltan la mano después de haber apretado. También puede haber náuseas, vómitos, malestar general, etc. La persona que tiene la apendicitis se siente más cómoda cuando se sienta o se tumba y flexiona las piernas sobre su abdomen. Los primeros auxilios pues no dar ni de comer ni de beber, ni intentar provocar el vómito y trasladar rápidamente a un centro hospitalario. Aquí vemos una apéndice normal, que es una parte externa que está fina, y aquí está en apendicitis.